veis tengo cargada a la figura Allison, que tiene el vestido que hemos utilizado en el anterior tutorial, si recordáis, para hacer la simulación aquella de la figura andando. Observáis que dentro de la carpeta Poser 8, donde están las ropas, vemos que aparece la carpeta dinámico, y dentro dinámico aparece el vestido de Allison Dimitrescu. ¿Esto qué quiere decir? Que este vestido ya va a poseer una serie de grupos que van a facilitar en toda medida que haya partes del vestido bien diferenciadas. O sea, Poser en realidad tiene la posibilidad de a un mismo vestido poder asignar grupos distintos que se van a comportar de diferente forma. Concretamente, por ejemplo, lo que es la parte del pecho se va a ceñir a la figura y el resto va a estar dentro del grupo por default que Poser asigna, en el cual ese grupo va a tener también una serie de controles dinámicos. Vamos a verlo dentro de la pestaña de Cloth. En principio vamos a seleccionar el vestido, como siempre, ahí. Ahora nos dirigimos a Cloth. Una cosa que se me olvidó deciros en el anterior tutorial es que, no sé si recordáis, dentro del menú figure el Use Inverse Kinematics, esto debería estar totalmente deshabilitado, o sea, debería estar así, y la otra opción también quitada, para que la simulación fuera mejor, fuera perfecta. Por tanto, recordar, dentro del manual también lo indican, que esas 4 opciones deben estar deshabilitadas. Vamos a ver, por tanto, ahora sí, dentro de la pestaña Cloth, qué es lo que tenemos. Si recordáis, teníamos la primera opción, que era para iniciar una simulación, en el cual nosotros introducíamos una nueva simulación, los fotogramas de salida y de final, y los drapes frames, que eran los fotogramas que inicialmente nosotros presentábamos para que la ropa se hiciera la figura antes de iniciar la animación, ¿vale? Bueno, en realidad hacíamos 10, yo lo voy a dejar en 0. Ok. Mira, Clothify era para que el prop que nosotros le dijéramos se comportara como ropa, se tuviera el comportamiento de ropa, para luego evidentemente poder añadir los grupos, los controles dinámicos, se puedan hacer grupos y demás. Clothify para esto. Y ahora sí vienen en la parte 3, el grupo 3 de esta Cloth Room, aparecen lo que son los grupos dinámicos, la creación de nuevos grupos dinámicos, poder borrarlos y poder editarlos. Y veis que aquí Poser ya viene con un grupo por defecto, que en realidad Poser lo que hace es asignar todos los vértices del prop, en este caso la ropa, que es el vestido, a un grupo por defecto. Si nosotros no se lo editamos, esos vértices quedarán incorporados a un solo grupo con un solo comportamiento. Por tanto, el comportamiento lo definirán los diales que aquí tenéis, los controles dinámicos que aquí tenéis, que ahora os digo en qué consiste cada uno de ellos. Bien, veis que tenemos la posibilidad de asignar, de crear nuevos grupos. En realidad en Poser puede haber varios grupos por vestido, en este caso por objeto, con lo cual cada grupo tendrá sus propias cualidades. Si observáis, aquí existen también otros 4 botoncitos, en el cual tenemos el Group Choreographed. ¿En qué consiste esto? Lo vamos a ver luego. El Edit Constraint Group, vamos a pulsar en él y vamos a ver cómo en Poser, lo que os decía antes, para el constraint, o sea, el grupo, los vértices que se ciñen a la figura, en este caso que pertenecen al Constraint Group, son, repito, los vértices que estarían restringidos a la figura, en este caso a las zonas que rodean al prop, al vestido. Si seguimos aquí por este botoncito, por estas flechitas, veis que ahora nos aparece el Soft Decorate Group. En este caso el Soft pertenecería a los vértices suaves. Me explico. Imaginaros que este vestido pudiera tener cintas, pudiera estar decorado con cintas, o sea, algo que
que en realidad es suave, que pertenecería a un material suave, y por tanto aquí colocaríamos las propiedades para un material suave. Eso estaría dentro de un grupo soft. Por ejemplo, que yo quiero introducir parte de esta figura a este grupo, entonces lo que tendría que hacer sería, este botón añadiría vértices, y a continuación lo que haría sería, vamos a adelantarnos un poco, lo que sería arrastrar, y veis que algunos vértices permanecen ahora seleccionados. En realidad todo va a depender evidentemente de la resolución del prop, o sea, de la cantidad de vértices, la cantidad de segmentos que tenga, por tanto amplía el número de caras, y todo esto evidentemente interviene dentro de lo que es la animación y la suavidad con la que se realiza luego la simulación, las telas y demás. Todo es un cúmulo de circunstancias para que una animación sea lo más realista posible. Por tanto, cuanto más resolución tenga, más recursos del ordenador va a consumir, pero mejor resultados quedarán al final. Entonces, en este caso veis que yo lo que hago es seleccionar algunos vértices. Veis que aquí aparece el botón de zoom, de añadir a todo. Si yo pulso, evidentemente se añaden todos los vértices al grupo. Si pulso aquí, los quitará. Y si tengo una selección, aquí me invertirá la selección. O sea, lo que estará seleccionado pasa a no estar seleccionado y viceversa. Entonces, ¿cómo añado vértices a un grupo? Evidentemente solo selecciono, y ahora estos vértices quedarán introducidos dentro de lo que es un grupo soft, un grupo en el cual esta parte de aquí se comportará de forma como si fuera una seda, algo suave. En eso consistiría. Si voy al siguiente grupo, veis que el siguiente grupo me dice que es Rigid Decorate Group. ¿Qué es el Rigid Decorate Group? Pues pertenecerán, los vértices que yo pongo aquí pertenecerán a cosas como, por ejemplo, imaginaros botones, cosas que pueden ser materiales rígidos que no se comportarían lo mismo que si fuera pues un vestido vaporoso, un vestido de, yo que sé, de seda o demás. Vamos a incluir un nuevo grupo para que veáis. Vamos a hacer, por ejemplo, vestido 2. Ok. Veis que aquí se ha incluido un nuevo grupo, lo veis, y aquí podríamos seleccionar todos los grupos que tuviéramos, vestido, vestido 2 o lo que sea. Aquí editaríamos del grupo que nosotros tenemos seleccionado, editaríamos los subgrupos o los grupos que hubiera. En este caso, por ejemplo, me gustaría añadir, pues ya está añadido, los vértices para la parte del pecho, para que esa zona estuviera ceñida al cuerpo. Entonces ahí tendríamos los vértices introducidos para el constraint group. Observaréis que si yo, por ejemplo, selecciono el vestido y me voy, por ejemplo, a editar el constraint, yo aquí en estos grupos dinámicos puedo decirle cómo va a actuar, qué tipo de tela va a ser ese grupo. Por ejemplo, yo le voy a decir que el cloth density para ese grupo es esto. Luego os digo qué consiste cada uno de los controles dinámicos. Observaréis que si yo voy, por ejemplo, lo he dejado en esta cantidad, 0.10. Observaréis que si yo cambio, por ejemplo, a default, veis que tiene el valor por defecto para cloth density. Me voy a vestido y observaréis que esta opción está cambiada para la opción que yo le he dado para ese. O sea, yo puedo editar cada grupo, los controles que yo considere necesarios de cómo se va a comportar ese trozo de tela, ese grupo, en relación a los otros grupos que hubiera. Observaréis que también nosotros podemos añadir diferentes tipos de material a cada grupo. ¿Cómo se haría esto? Sería este botón, añadir material. Pulso ahí y observaréis que aparecen algunos tipos de materiales que yo puedo asignar
a cada uno, a los grupos que yo considere necesario. Bueno, he creado una escena, como estáis viendo, con la figura predeterminada de Poser, que es Andy. He creado una simulación añadiendo este plano como ropa y nos faltaría por ver, el Choreograph Group. ¿En qué consiste el Choreograph Group? Los vértices que aquí introduzcamos dentro del Choreograph Group, lo que va a hacer es que esos vértices se van a quedar colgando dentro de la animación y el resto van a tener la simulación dependiendo del material, del tipo de controles que hayamos puesto y demás. O sea, imaginaros pues que este paño va a colgar sobre esos 4 vértices que veis ahí. Entonces, o por ejemplo, si yo hago esto, colgará. Es como si nosotros pusiéramos una grapa aquí y otra aquí, el resto colgará. Vamos a verlo rápidamente. Como veis, es como si yo pusiera una grapa. Simplemente he dado a calcular simulación y no he calculado todo. Es como si yo pusiera unas grapas aquí, el resto de la tela se comporta de acuerdo a los controles dinámicos que tiene incorporados. Vamos a resetear, vamos a Clear Simulate. El Clear Simulate lo que hará es volver otra vez a la simulación al principio y el reset nos reseteará cada uno de los controles que yo tengo aquí asignados. Volverán a las medidas originales. Bien, vamos a quitarlos todos. Quitamos el grupo. Bueno, a continuación os digo cómo sería cada uno de estos controles que haría. Concretamente el Fall Resistance lo que haría sería controlar el número de pliegues que voy a tener la tela. Entonces los valores más altos crean tela más resistente a plegados. Este de aquí controla cómo se comporta la tela en los pliegues. Imaginaos pues una tela, por ejemplo, la colcha de una cama, cómo se comportaría en los pliegues. Este de aquí controla la elasticidad del material. Este de aquí es propio para animaciones, controla cómo se comporta la tela en una animación, considerando que este valor es el más apropiado. Este de aquí controla el peso de la tela, por tanto la lana tendrá valores altos y la seda tendrá valores bajos. Este de aquí controla cómo se comporta la tela cuando roza consigo misma. Si aumentamos el valor, aumentamos la fricción, por tanto la seda, que es muy resbaladiza, tendría un valor menor. Static Friction y Dynamic Friction controlan cuando, por ejemplo, la tela se mueve contra un objeto fijo, está sobre un objeto fijo, y Dynamic Friction es cuando la tela se mueve contra un objeto fijo. Y este de aquí nos dice cómo se comportaría la tela en relación a corrientes de aire, en relación al aire. Cuidado con los valores altos porque crean resultados imprevisibles, por tanto, cuidadín con este parámetro. Y por último, si activamos esto, le estamos diciendo a Poser que haga los cálculos necesarios para qué va a pasar cuando la tela choque contra otros objetos. Bueno, y esto es todo en cuanto a esta parte del Poser, en cuanto a lo que son los controles dinámicos, los grupos dinámicos y demás. Os recomiendo que probéis las opciones que yo os he dado, que vayáis jugando con ellas y vayáis viendo cómo se comporta la tela cuando hacéis grupos, cambiéis propiedades en cada grupo y demás cosas. Y una vez más, muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente tutorial.